Buenas tardes, señoras y señores. En nombre de la región, permítanme darles la bienvenida y agradecerles su asistencia a este foro de la región, que hoy adopta el formato de conferencia almuerzo, tras el cual podrán hacer preguntas rellenando las libretas que tienen en su mesa, que después recogeremos y se las formularemos al invitado. Contamos hoy con la presencia de uno de los mejores y más respetados abogados laboralistas del mundo, Martín Godino Reyes, que es socio director del despacho Sagardoy Abogados. Una de las últimas actuaciones del bufete que dirige nuestro invitado de hoy ha dado como resultado 2 sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que permiten establecer un nuevo marco jurídico en los controles horarios de la empresa. Sobre ello y sobre la implicación que ello tiene en la productividad, en las relaciones laborales y en el rendimiento empresarial, nos hablará Martín Godino en su intervención. Permítanme, por último, que solicite la presencia en esta tribuna de Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta de Galicia, al que agradecemos muy sinceramente que haya aceptado nuestra invitación para presidir el foro y presentar al ilustre ponente que nos acompaña hoy. Muchas gracias. Muy buenos días o ya casi tardes a todo el mundo. Señor alcalde de Orense, fiscal superior, provincial de Orense, editor y director de la región, vicepresidente de la Diputación y especialmente a nuestro invitado, sin duda el gran protagonista, el que nos reúne a todos aquí, Martín Godino, socio director de Sagardoy Abogados. Bienvenido a Orense, bienvenido a Galicia. Yo simplemente decir que es un honor para mí estar aquí, poder presentar a Martín Godino y, por lo tanto, lo primero que me corresponde es agradecerle muy sinceramente a la región la oportunidad y el honor que también me hace designándome para hacer esta necesariamente pequeña presentación. Yo creo que el conferenciante de hoy encaja en la búsqueda de la excelencia que busca siempre este foro, con los protagonistas que elige, con los protagonistas de primer nivel, y creo que hoy nos traen a todos para que podamos escucharlo y disfrutar con lo que diga a una auténtica, sin duda, una auténtica eminencia en derecho laboral. Creo que no se me ocurre mejor forma de empezar esta presentación para resumir una trayectoria, todos imaginan que muy larga y muy fructífera, que recoger una noticia muy reciente de este mismo año, se decía ya, acaba de ser elegido Martín Godino por una prestigiosa publicación como uno de los 30 mejores abogados laboralistas del mundo. Y además han participado en esa votación, en esa elección, los que mejor conocen su trabajo, que son los abogados y los clientes. Por lo tanto, creo que una elección doblemente justa y doblemente justificada. No es, desde luego, el primer reconocimiento que recibe. A lo largo de su dilatada trayectoria ha recibido el premio al mejor laboralista en varias ocasiones y además ha sido galardonado en varias ocasiones también por su excelencia en el trato al cliente. Otra vez, los clientes, los que demandan sus servicios, son los que premian y enjuician su trayectoria y la enjuician muy bien. Licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, ciudad en la que nació hace 53 años, es doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y diplomado en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Por decir algo más que complete este brillante currículum, en las mejores instituciones universitarias de la capital de España es profesor del Derecho del Trabajo, Universidad Carlos III, y profesor del Máster en Abogacía Laboral de la Universidad CEU San Pablo. Además, es miembro desde el año 1986 del Colegio de Abogados de Madrid, socio director, como decía al principio y como todos ustedes saben, de Sagardoy Abogados, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas y académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Hoy viene a hablarnos, por lo menos ese es el tema central de su propuesta, de un asunto de enorme interés, como es el nuevo marco jurídico de los controles horarios en el ámbito laboral en las empresas. Yo simplemente, insisto, agradeciendo el honor que se me hace como representante de la Xunta de Galicia de
poder presentarlo, decir que, como representante también de una de las empresas más importantes de Galicia, con sus casi 90.000 trabajadores públicos, decir que es un tema que también nos interesa y nos afecta muchísimo, y a través de la Xunta como Administración, a todos los gallegos y gallegas a los que nos debemos. No nos falta experiencia, además, en esta cuestión. Se imaginarán ustedes que esos miles y miles de empleados presentan también situaciones laborales muy diferentes, condiciones de trabajo muy distintas, y eso también nos lleva a todos a deducir fácilmente que no puede ser igual la regulación del horario, de la jornada laboral de un profesor que la de un médico, tampoco puede ser igual la de un médico que se dedica a una tarea concreta que otro que hace otro tipo de labor asistencial, o la del personal que trabaja en carreteras, o la de los letrados de la Xunta de Galicia, por citar solo unos pocos de la enorme variedad de ámbitos laborales de los que se ocupan esos casi 90.000 empleados públicos. Por lo tanto, nuestra situación, la de la Xunta de Galicia, la empresa de todos los gallegos, es realmente heterogénea, genera problemáticas y genera situaciones muy diversas, y por lo tanto estamos obligados a hacerle frente con un sistema que garantice la flexibilidad y al mismo tiempo que sea justo, y que se fije también, sobre todo, que creo que es lo que nos interesa de verdad, dentro del marco normativo en el que, por supuesto, debíamos movernos, en la productividad, que es algo que apuntaba hoy mismo el conferenciante en una entrevista en La Región. Pues bien, tuvimos un punto de inflexión en el año 2013. A finales del 2013 se publicó una orden conjunta de la Vicepresidencia de la Xunta de Galicia y de la Consellería de Facenda, como responsable de los empleados públicos, para regular algo que hasta entonces no existía y, por lo tanto, no tenía regulación y no se estaba produciendo, que son la flexibilidad horaria y la introducción de una forma sistemática del teletrabajo en la Administración de la Xunta de Galicia. Era necesario, sin duda, llevar a cabo una regulación pormenorizada de la jornada de trabajo y de los horarios, en primer lugar, para después atreverse con un sistema que, insisto, hace muy poco tiempo, hace apenas 3 años, era novedoso, que es introducir la flexibilidad, por lo decir, y el sistema de teletrabajo. Y además, vinculando una cuestión fundamental, que además que iba a suponer que si no funcionase, si no lo hacíamos así, que era, si queremos modernizar la Administración y establecer estos nuevos sistemas de trabajo, lógicamente hay que apoyarse en las nuevas tecnologías que cada vez más están presentes en todas nuestras vidas y, por supuesto, también en la actividad administrativa. Por lo tanto, buscamos una Administración moderna, eficaz, responsable, y nos atrevimos con un sistema de fichaje electrónico, con un sistema de control horario, el sistema Cronos. Empezamos con experiencias piloto, fuimos incrementando progresivamente el número de usuarios, empezamos con muy poquitos, en departamentos muy concretos, y cada vez lo fuimos extendiendo más, hasta decir que a día de hoy está absolutamente normalizado. Y además va mucho más allá de un sistema normal de control horario. Podríamos haber optado por un sistema de tornos, por un sistema de huella digital, por los variados sistemas que hay, más orientados, si me lo permiten, a un puro control de asistencia del trabajo, pero apostamos por una acreditación digital que además le permite a los empleados y empleadas públicas realizar todos sus trámites de forma telemática y tener una identidad digital que les permite acogerse a muchas ventajas dentro y fuera del propio sistema administrativo de la Xunta de Galicia. Son más de 9.000 empleados públicos, más de 200 trabajadores públicos haciendo teletrabajo en la Xunta de Galicia a día de hoy. Digo que no ha sido un trámite fácil, pero tengo que decir que, frente a los augurios, no poco numerosos al principio, de que iba a ser muy difícil que funcionara, íbamos a introducir demasiado rápido una revolución demasiado radical. No estaban acostumbradas las administraciones, sobre todo una administración tan grande como la Xunta de Galicia, a que se estableciera un sistema de flexibilidad horaria. Había que ver si todo el mundo podía estar a la altura, si no se resentía la productividad, si al final se iba a resentir o se iba a haber afectado para mal el rendimiento de los trabajadores públicos. Tengo que decir que todo lo contrario. 3 años después, como por otra parte muchos esperábamos, los trabajadores públicos han vuelto a dar un ejemplo de buen hacer, de responsabilidad y de saber adaptarse a un sistema que sin duda les beneficia, pero que mal empleado podía no haber dado resultado. No ha sido así para nada, ha redundado en primer lugar en el beneficio del propio rendimiento de la Administración y después en algo de lo que tanto se habla, pero hay que introducir sistemas para hacerlo posible, que es la conciliación de la vida laboral y familiar. Por lo tanto, yo quería hacer este pequeño aporte, dado el tema que se va a tratar hoy. Creo que
Es bueno exponerlo además en un foro como este, porque es un mérito, insisto, no es un mérito del Gobierno de la Xunta de Galicia que simplemente tenía que introducirlo porque ya tocaba, es un mérito de los miles y miles de trabajadores públicos de la Xunta de Galicia que han sabido adaptarse y han multiplicado, sin duda, los beneficios que se apuntaban con este sistema. Por lo tanto, no me extiendo más. Sé que lo que les interesa, nos interesa hoy a todos es escuchar a Martín Godino, que viene a hablar precisamente, como decía, de este tema y de los que nos quiera plantear, y estoy seguro que en el coloquio surgirán muchas preguntas en torno al mundo laboral y que van a ser tremendamente interesantes, de lo que viene a plantear inicialmente, no sé si del despido colectivo, de la reforma laboral. Son dos temas de enorme calado, como muchísimos otros que controla perfectamente, que conoce y que ve día a día nuestro conferenciante de hoy, al que, y termino como empecé, agradeciendo la oportunidad. Para mí es un honor poderlo presentar hoy. Muy agradecido a la región y muy agradecido a Martín Godino por estar hoy en Orense y en Galicia. Muchas gracias. Señor vicepresidente de la Xunta de Galicia, señor alcalde de la ciudad, señor fiscal, vicepresidente de la Diputación, amigo editor de este centenario periódico, es un honor, y señores todos, es un honor estar hoy aquí en esta magnífica ciudad y estar en Galicia. No podía perder la oportunidad cuando me invitaron a venir de compartir este rato con todos ustedes, ¿no?, para hablar de un tema que es verdad que seguramente no es cuando he visto conferenciantes anteriores, Bobby Kennedy, Pilar Cernuda, etcétera. Digo, venir a hablar de derecho pues es siempre una cosa mucho más aburrida porque tiene un interés siempre más limitado al mundo de los que nos dedicamos a esto, ¿no? Muchas gracias por la presentación, tanto al vicepresidente de la Xunta como a Manuel Ledesma, por unas afirmaciones que me han dejado un poco abrumado porque yo soy un abogado de a pie, las cosas que se han dicho del mundo, como se dice a veces, si lo oyera mi madre hasta se lo creería, pero yo me dedico desde hace ya 30 años al ejercicio del derecho laboral. Yo creo que, afortunadamente, por el despacho donde estoy y que ahora dirijo, pues conociendo la realidad de las relaciones laborales con casi todos los grandes problemas que se han planteado en el ámbito del derecho laboral, como digo, por razón de los clientes, que son al final los que confían en nosotros y los que ponen en nuestra mano la defensa de sus intereses, en lo que intentamos hacer el trabajo lo mejor posible. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Voy a hablar del tema que se me ha propuesto, que es se habla en el título de un nuevo marco normativo del control horario, cuando realmente más que el nuevo marco normativo es el marco de clarificación de un marco normativo que ya antiguo, pero en el que ha habido noticias recientes sobre sentencias en las que he tenido la oportunidad, supongo que por esa razón me han invitado además, no solo de que lo lleváramos en nuestro despacho, estos dos casos que se han resuelto recientemente por el Tribunal Supremo, casos Bankia y Abanca, sobre el registro horario, sino que he tenido la suerte de defender personalmente los casos que perdí inicialmente en la Audiencia Nacional y que luego pues el Tribunal Supremo pues ha terminado estimando los recursos de la empresa. Por tanto, voy a referirme a eso, pero en el coloquio, naturalmente, estaré encantado de participar y de contestar o de comentar cualquier otra materia sobre la que se pueda plantear en el ámbito del derecho laboral. Me gusta mucho, me parece que sigue siendo una materia importante para la sociedad, importante para las empresas. En el ruido político que tenemos en España últimamente, desgraciadamente, se habla a veces poco de los problemas que pasan y que ocurren y que tienen importancia para el funcionamiento de la economía y más de otras cosas que quizá tienen menos interés. Bueno, esto o algo hago yo mal, o no pasa. Ahora. Bueno, no sé si es que... Ahora. Pues sí, ahora sí. Esto de la tecnología... Había un libro de Vallejo Nájera sobre cómo hablar en público que explicaba qué podía ocurrir si te fallaba una presentación, pues que no saliera la presentación y daba
técnicas y consejos para salir del atolladero, ¿no? Bueno, como digo, se habla de nuevo marco jurídico, pero estamos ante una cuestión que está regulada en un precepto del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 35.5, que solo tuvo una modificación en el año 94. Es verdad que una modificación de calado porque, o por lo menos presumiblemente parecía de calado, porque frente a una regulación inicial donde no había duda de que la obligación de registro para las empresas era la obligación de registro de las horas extraordinarias, en el año 94 se introduce una redacción que, como puede verse porque está copiado ahí el precepto, que es la que sigue vigente desde el año 94, pues da lugar, bueno, de eso vivimos los abogados, de que haya interpretaciones diversas, a interpretaciones diversas. Ahí se habla de que a efectos del cómputo de las horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registraría día a día, ¿no? Bueno, ahí se ha planteado el problema. Desde entonces, como digo, no es una cuestión nueva, aunque haya tenido ahora su punto álgido, pues he planteado la cuestión de si lo que tenía que registrar la empresa son las horas extraordinarias o lo que tenía que registrar realmente era la jornada diaria de todos los trabajadores a efectos de saber si había horas extraordinarias. La exposición de motivos de la ley que modificó, la ley 1194, que modificó el precepto, no ayudaba a nada porque no hacía ninguna referencia. Y ese es uno de los elementos que yo creo que ha terminado también pesando en la decisión del Tribunal Supremo. Cuando se modifica este precepto, no hay en la exposición de motivos ninguna referencia que permita entender que el legislador quiso cambiar el ámbito de la obligación y que, por tanto, la reforma fuera más allá de un mero cambio técnico de redacción, pero no de tener una pretensión distinta y, por tanto, que el ámbito de la regulación seguía siendo el ámbito referido a las horas extraordinarias. Como digo, la ley no proporcionó ninguna pista. Desde el año 94, creo que hay en el auditorio algunos inspectores de trabajo y lo saben, esta es una cuestión que se ha mantenido latente, aunque sin la intensidad de los últimos 2 o 3 años, pero que estaba siempre en cuestión. Había habido ya doctrina de los tribunales contenciosos administrativos, valorando qué efecto tenía la falta de registro. Se había entendido que no podía presumirse la existencia de horas extraordinarias por la falta de registro, aunque había algunas sentencias de lo contencioso que habían matizado el asunto. Bueno, la Inspección de Trabajo había hecho actuaciones, había habido actas de infracción, las empresas las recurrían, había resoluciones más o menos contradictorias, pero, como digo, pues había llegado a un ámbito de confusión pacífica, que no sé si es un término válido, pero era lo que se podía denominar. En lo social había habido una sentencia únicamente que hubiera abordado directamente este tema, que es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2002, en un tema del Banco Santander que también defendí yo. Este tema del registro me lleva persiguiendo unos cuantos años, y en el que dieron la razón al banco diciendo que efectivamente no había obligación de registrar la jornada, sino las horas extraordinarias cuando se realizaran horas extraordinarias. Esta sentencia del 2002 no pasó del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, como digo, es el único pronunciamiento directo que se había producido. La cuestión se había centrado más en las obligaciones de información con la representación de los trabajadores, y no hay duda en el decreto 1561/95 que la obligación de informar sobre la realización de horas extras era eso, obligación de informar sobre la realización de horas extras a la representación de los trabajadores y no obligación de informar sobre un registro de jornada. Bueno, había habido ya 2 sentencias del Tribunal Supremo que en esta materia sí habían sido muy contundentes, estas 2 que ahí se citan, y había dicho el Tribunal Supremo: si no hay horas extraordinarias, no hay nada que informar a los representantes de los trabajadores. Por tanto, la cuestión seguía, digamos, pues en ese estado de, como digo, de latencia, a pesar de que la norma no ha cambiado y sigue sin haber cambiado hoy. Ya me referiré luego a alguna proposición de modificación legislativa que se está planteando ya y que ya veremos dónde llega. Bueno, en esta situación llega lo que fue una revolución, porque realmente es difícilmente entendible cómo una materia en el último año y medio puede haber producido un terremoto en el funcionamiento de las empresas de la magnitud que produjo esta doctrina de la Audiencia Nacional, que nació de una sentencia del caso de Bankia, la de 4 de diciembre de 2015, que luego se repitió en una sentencia de febrero del 2016 del caso Abanca, que era exactamente igual del caso de Bankia, y otra del Banco Sabadell, que no es exactamente igual, la dejo un poco al margen, está pendiente también de recurso ante el Tribunal Supremo, pero el caso es distinto porque ahí había un pacto entre las partes de regulación del registro de jornada. Pero en los 2 primeros casos, en el caso Bankia y Abanca, el problema que se plantea es por derecho la interpretación del artículo 35.5. Y se plantea además de la forma, digamos, más brutal, podríamos decir, porque lo que se pide en la demanda, y estima la Audiencia Nacional, es que todas las empresas,
para todos los trabajadores y de manera universal, cualquiera que sean los centros de trabajo que tenga, el tipo de prestación de servicios, el lugar de trabajo, tiene que tener un sistema de registro de jornada que controle la jornada diaria efectiva que realiza cada trabajador. Este es el pronunciamiento de estas dos sentencias de la Audiencia Nacional, que han tenido mucha trascendencia, que han entretenido mucho a todos desde que se dictaron, desde diciembre del año 2015 hasta el momento. ¿Cuál era la posición que es entendible y que desde el punto de vista probablemente de un no jurista, y también de los juristas, porque muchos han defendido mayoritariamente esta tesis de la Audiencia Nacional, pues es muy llamativa porque es muy visual, decía la audiencia. Vamos a ver, para saber si se hacen horas extraordinarias hay que registrar la jornada. Porque si usted no registra la jornada, pues no sabemos si hay horas extraordinarias. Las horas extraordinarias no son más que el exceso sobre la jornada ordinaria. Luego habrá que contar cuál es la jornada ordinaria y para eso hay que tener un registro de jornada. Esta es la tesis de la Audiencia Nacional. Y, por tanto, digamos, supera la literalidad del precepto. Dice, bueno, hay que acudir a la finalidad y si la finalidad es conocer las horas, pues usted tiene que tener un registro de jornada. Y luego se utiliza un argumento que yo creo que es un argumento, a mi modo de ver, respetuosamente con esta sentencia, dictada por el presidente de la Sala, en fin, buen amigo mío y persona con la que hablo en muchas ocasiones y que tengo que intervenir ante él en muchas ocasiones, pues utiliza un argumento también añadido que es que además la Inspección de Trabajo, si no hay un registro de jornada universal de todos los trabajadores, no puede controlar si se hacen horas extraordinarias, si se supera la jornada ordinaria. Yo creo que este es un argumento, a mi modo de ver, endeble. Es decir, porque se plantea un problema de dificultad de prueba, cambiar lo que dice la norma para exigir o para crear una exigencia, yo creo que va mucho más allá de lo que admite el precepto. A cualquiera se nos ocurrirían ejemplos múltiples donde, llevada esta teoría, es decir, como la Inspección de Trabajo tiene que comprobar, pues no sé, vamos a poner un micrófono a los trabajadores y la Guardia Civil va a registrar todas las comunicaciones para ver si cometemos alguna infracción. Bueno, yo creo que hay que tener cuidado con este tipo, yo creo, de argumentaciones. La Inspección de Trabajo tiene otros modos de comprobación, a mi modo de ver, que no pasan necesariamente por la existencia de un registro para comprobar si se incumple la ley, es decir, si se realizan horas extraordinarias que no se reconocen, no se comunican, no se cotizan o no se admiten. Pero en cualquier caso, esta era la tesis de la Audiencia Nacional. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta sentencia? Y quizás es lo que ha dado lugar, bueno, pues yo creo al que el tema haya tenido interés y estemos hoy aquí. Bueno, por supuesto que los Tribunales Superiores de Justicia aplicaron la doctrina y la aplicaron hasta el extremo. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, esta que se cita, de Castilla y León, donde dice que también en los trabajadores a domicilio hay que establecer un sistema de registro de jornada, que no es fácil. Luego habría que pensar cómo se hace el sistema de registro de jornada en los trabajadores a domicilio. Es verdad que estas cosas siempre se contestan diciendo, bueno, ahora con los sistemas informáticos, las tablets y los teléfonos, bueno, ya, pero lo que no sabemos es si el trabajador, por mucho que lo ponga en el sistema de la tablet o en el móvil, está trabajando o está viendo la televisión, el partido de la Champions, ¿no? Bueno, yo creo que es muy difícil, pero, como digo, aquí, una vez que todo el mundo se lanza, pues nos lanzamos y estamos en esta tesis. Y, por supuesto, y yo creo que además tengo que ser muy crítico con esa actuación, pues una instrucción de la Inspección, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo, la instrucción 316, que, acogiendo esta tesis de la Audiencia Nacional de una sentencia no firme, de dos sentencias no firmes, recurridas, y la Inspección conocía que estaban recurridas ante el Tribunal Supremo, pues dicta esta instrucción estableciendo... Dicta esta instrucción estableciendo que efectivamente el registro de jornada es obligatorio, que todas las empresas tienen que realizar este registro de manera universal, sea cual sea el tipo de empresa, el tipo de actividad, el tipo de horarios, etcétera. Y la instrucción va más allá que la propia sentencia y dice, y además el registro de jornada tiene que, en cualquier caso, contener la hora de entrada y la hora de salida. Esto no era evidente ni siquiera con la sentencia, porque el registro de jornada puede ser un registro de horas de la jornada. Había, de hecho, alguna experiencia colectiva donde se había registrado y el trabajador introducía en el sistema informático, es decir, he trabajado 7 horas. Eso también es un registro de jornada que sería, a mi modo de ver, perfectamente válido. Incluso si se hubiera mantenido la obligación, que no se ha mantenido por la decisión del Tribunal Supremo. Pero la Inspección de Trabajo va más allá en una función que yo creo que es normativa y que no corresponde a la Inspección de Trabajo, y dice, el registro tiene que ser de esta manera, es decir, tiene que tener entrada y salida. Y además, la comprobación del registro debe de hacerse o debe de poder realizarse por la Inspección en cada centro de trabajo,
que vuelve a ser una obligación normativa que crea la Inspección de Trabajo sin cobertura legal ni reglamentaria de ningún tipo y en una instrucción, la 3/2016, que como es sabido para los que nos dedicamos a esto, es una instrucción interna que no tiene valor normativo ninguno, de hecho no se publica. Otra cosa es que haya circulado y la tengamos todos y se haya circulado por las redes, pero es una instrucción interna. Y en una instrucción interna la Inspección de Trabajo lo que hace es crear una norma reglamentaria con todos los contenidos de cómo debe de ser el registro, hasta el punto de que en esa instrucción se dice también cómo ha de interpretarse el artículo 7.5 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social y que la falta de registro es un incumplimiento de las normas sobre jornada y no una mera infracción normal. Bueno, la verdad es que la actuación, como digo, de la Inspección de Trabajo, dicho también con todo el respeto institucional hacia este órgano prestigioso de la Administración, yo creo que es, a mi modo de ver, disparatado en esta actuación. Una instrucción que se dicta sobre sentencia no firme, que incluye un procedimiento, un contenido reglamentario sobre cómo tiene que ser el registro y que se impone sin esperar a que exista una jurisprudencia interpretativa de este precepto que finalmente ha terminado diciendo lo contrario. Luego me referiré nuevamente a la inspección porque hay alguna novedad yo creo que de hoy mismo que ahora contaré. Bueno, la sentencia del Tribunal Supremo, 23 de marzo de 2017, resuelve el recurso de casación interpuesto por Bankia contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que, como digo, pues tuve la suerte de hacer. El recurso de casación, por esto para no apuntarme ningún mérito, era muy elemental. Es decir, desde luego no me parece que fuera ninguna genialidad lo que escribí o escribimos en este recurso de casación, porque al final en el recurso de casación lo que defendíamos es que del 35.5 en una interpretación literal, sistemática, contextual, etcétera, no podía derivarse esa obligación universal de registro que había impuesto la Audiencia Nacional. Y para ello se utilizaba, aparte de estos argumentos de interpretación clásicos del ámbito jurídico, se utilizaba también una norma que yo creo que es muy importante en esta materia, que recoge luego el Tribunal Supremo también, que es el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, que atribuye al empresario la facultad de controlar el trabajo del trabajador. Pero es una facultad, no una obligación. El empresario puede establecer sistemas de control del trabajo, entre ellos puede establecer un registro para ver si se cumple la jornada, pero no está obligado a hacerlo, como no está obligado a ejercer ninguna de las actuaciones de control que le atribuye la ley. Es una facultad que entra dentro del poder de dirección, pero no una obligación. Esto a nosotros nos parecía y me parecía evidente, fue, como es lógico, con más desarrollo, el fundamento, uno de los fundamentos del recurso, y lo importante, pues lo que dice la sentencia. Y la sentencia del Tribunal Supremo pues resuelve, yo creo que es una sentencia, ahora venía leyendo cuando venía hacia acá en el tren un artículo demoledor de crítica contra la sentencia que decía que estas cosas, cómo se puede decir estas cosas, etcétera. Yo creo que la sentencia es una sentencia jurídicamente impecable en la interpretación del derecho, con independencia de que se pueda estar o no de acuerdo y que lógicamente yo tampoco sea aquí objetivo como parte en ese litigio. La sentencia hace una excursión por los criterios típicos del ámbito de la interpretación y dice, bueno, la interpretación del artículo 35.5 en relación con los antecedentes históricos, etcétera, pone de relieve que la voluntad del legislador con esa norma, que es una norma que se incluye en un artículo que lleva por título horas extraordinarias, es el registro de las horas extraordinarias y el control de las horas extraordinarias y no el registro de la jornada. Y a partir de ahí tiende el Tribunal Supremo, lo dice expresamente, que no es labor de los jueces modificarlas. Está bien que lo digan eso los jueces, que no es labor de los jueces crear normas jurídicas, ni modificarlas, sino interpretarlas y aplicarlas. Y, por tanto, que si el legislador considera, de hecho, termina la sentencia haciendo un llamamiento a que el legislador debería regular esta cuestión, porque en cualquier caso es confusa o puede haber dudas sobre su alcance, pero que no corresponde esa modificación al legislador. Se utiliza un criterio que yo creo que también, una razón para la estimación del recurso, que yo creo que era importante, que es la interpretación sistemática con lo que dice el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores sobre la jornada de los trabajadores a tiempo parcial. Como es sabido, esta norma, en la regulación que tiene, procede de muchos años después, del año 2012. Y en esta norma sí se establece con toda claridad que en el contrato a tiempo parcial tiene que haber un registro específico hora a hora de la jornada que realiza el trabajador. Es sabido que fundamentalmente esa disposición tiene por finalidad eludir
los supuestos que en el trabajo a tiempo parcial tienen más riesgo de que ocurran de fraude de ley, de supuestos en que la empresa contrata a tiempo parcial para eludir la cotización por el tiempo completo y que realmente se trabaja a tiempo completo, pero cotizando solo con un contrato supuestamente a tiempo parcial. Tiene sentido, a mi modo de ver, también discutible como todo, naturalmente, pero tiene sentido que aquí el control tenga que ser exhaustivo y, por tanto, se establezca una obligación de registro. Obligación de registro que en el contrato a tiempo parcial sigue estando vigente, porque hubo alguna noticia periodística de los días siguientes a la sentencia que dijo esto ya no hay que controlar y tampoco en el tiempo parcial, etcétera. No es así. En el contrato a tiempo parcial la obligación de registro diario de la jornada sigue existiendo sin ninguna duda. El Tribunal Supremo, como digo en esta sentencia, pues sigue desarrollando argumentos, acude también al derecho comunitario para considerar que en la normativa comunitaria, luego si hay alguna cuestión en el coloquio sobre este tema entraremos más en profundidad, pero que no había ninguna obligación, o sea, en supuestos de trabajos especiales en el sector del mar o en el sector del transporte, que no había tampoco obligación ninguna de establecer un registro de jornada. Y hace un último llamamiento, como argumento también, a que incluso estos registros de jornada podrían suponer una injerencia en la intimidad y libertad del trabajador y en materia de protección de datos. Bueno, este tema también ha sido muy discutido luego en algunas consideraciones, pero ciertamente es verdad, y esto se había planteado en algunas empresas a la hora de aplicar la obligación de registro que había dicho que era obligatoria la Audiencia Nacional, el sistema de registro, si se quiere de verdad que sea eficaz, y alguna empresa había empezado a poner en marcha sistemas de registro de este tipo, pues requiere prácticamente un GPS en la vida del trabajador, sobre todo cuando no estamos ante actividades fabriles, pero es que el trabajo en actividades fabriles en España es ya minoritario. Es decir, cuando estamos hablando de personal, de periodistas, en general del mundo de los servicios, de abogados, de comerciales, de vendedores de seguros, en el ámbito de los productos farmacéuticos, etcétera, una buena parte del trabajo se hace en el domicilio de los clientes, en visitas, fuera de la oficina. El control ahí, si de verdad se va a un control exhaustivo, como parece que se pretendía en la tesis de la sentencia y en la tesis de la Inspección de Trabajo, pues prácticamente requeriría un control que difícilmente sería compatible probablemente con el derecho a la intimidad del trabajador, porque exigiría prácticamente el control absoluto en cada momento qué es lo que está haciendo el trabajador a lo largo de su vida profesional, ¿no? Bueno, las conclusiones de la sentencia pues son con ese desarrollo pues las que se pueden pensar. Dice la sentencia que la interpretación del artículo 35.5 debe llevar a la conclusión de que no es obligatorio que las empresas establezcan un registro de jornada. Y la conclusión aquí es inequívoca. La sentencia del Tribunal Supremo puede ser discutible, discutida, pero desde luego lo que no se le puede imputar es falta de claridad. No ha dejado lugar a dudas sobre que la empresa no tiene obligación ninguna de establecer ningún tipo de sistema o registro de jornada. Es verdad que la sentencia, que ha enfadado a la inspección, por lo que me llega de algunos amigos inspectores, entra en una cuestión que probablemente no debía de haber entrado, porque es una cuestión ajena al propio pronunciamiento, que es darle un tirón de orejas a la inspección, pero entra y la sentencia dice, además, eso que está diciendo la inspección de que esto es una infracción, el no llevar registro del artículo 7.5, que es una infracción en materia de tiempo de trabajo de jornada, pues no es así, porque estaríamos ante una infracción en todo caso formal y no una infracción de fondo, ¿no? Como digo, no era necesario para la construcción de la sentencia, pero es un obiter dicta interesante de la sentencia, como también lo es una referencia a la prueba, que también es un poco contestación a la tesis de la audiencia. Dice, bueno, en materia de prueba, las reglas generales de la carga de la prueba siguen siendo las normales, pero el no llevar un registro, si el trabajador consigue probar que se hacen horas extraordinarias, podrá ser un obstáculo para la empresa para destruir esa prueba realizada o practicada por el trabajador. De manera que, bueno, pues al final la sentencia viene a decir, cada uno aquí tiene que apechugar con las consecuencias que se puedan producir de no llevar registros, pero la obligación de registro no está en la ley y, por tanto, no deben establecerla los tribunales. Como muchas veces últimamente en la doctrina del Tribunal Supremo, esta es una sentencia que dicta el Pleno de la Sala y tiene votos particulares, tiene 3 votos particulares que formulan 5 magistrados de los 13 que participan en la deliberación del Pleno, ¿no? A pesar de todo, lo digo porque también he oído, y estas cosas ponen los pelos de punta a cualquier jurista, porque aquí he oído ya algún comentario decir, bueno, no, yo es que estoy con la tesis del voto particular. Bueno,
estaremos con la tesis que queramos, pero que cuando se dicta una sentencia, el voto particular da cuenta de una discrepancia en el seno de una sala, pero aquí no hay más que una sentencia y una tesis y un criterio que es el de la sentencia. Lo otro no es una sentencia, es la expresión de que hay magistrados que no estaban de acuerdo con la tesis. Entonces, a partir de ahí, el operador jurídico, y esto sirve para los inspectores, para los jueces, para los abogados y para las empresas y para todo el mundo, es la que dice la sentencia. No es que haya dos opiniones y que cada uno pueda, más o menos, porque le gusta más, acogerse a una, ¿no? Como es lógico, los votos particulares, bien construidos y, por tanto, digamos, interesantes desde el punto de vista jurídico, pues lógicamente discrepan y básicamente con matices en alguno de ellos, pues lo que sostienen es que la sentencia de la Audiencia Nacional contenía los argumentos correctos y por tanto había de haberse mantenido la obligación de que las empresas realizaran el registro obligatoriamente de la jornada de todos los trabajadores. Bueno, el futuro pongo ahí, bueno, el futuro ya presente porque está notificada la semana pasada. Ya hay otra sentencia del Tribunal Supremo, que es la segunda que resuelve, la segunda que había de la Audiencia Nacional sobre la materia, que es la del caso Abanca, que, como es lógico, pues reproduce la doctrina de la sentencia del caso Bankia. Por tanto, técnicamente estamos ante jurisprudencia y dos sentencias ya de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en la materia, y dice lo mismo. Está pendiente de resolver el recurso frente a la sentencia del caso del Banco Sabadell, pero, como he dicho, este es un caso distinto. Por tanto, la sentencia podría ser también distinta, pero allí la cuestión que se planteaba era de interpretación de un pacto. En el caso del Banco Sabadell había un pacto donde el propio banco se había comprometido a registrar la jornada y luego había discrepancias sobre el modelo de registro que se había adoptado por el banco, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aquí esta sentencia condenaba al Banco Sabadell y, como digo, como el caso es distinto, podría haber un resultado que no afectaría a la doctrina que se viene exponiendo. Como he dicho, el Tribunal Supremo hace una llamada a la intervención del legislador. Entonces, ¿qué queda de la instrucción de la Inspección de Trabajo? Pues cuando preparé la presentación, pues lo que ponía en la presentación era hipotético de lo que queda de la instrucción, pero hoy tengo que decir que esto que se ponía ya no es hipotético, porque la Dirección General de la Inspección ha dictado una instrucción ayer, modificando la instrucción anterior. No sé si ha publicado o no se ha publicado, pero me la han mandado por email según venía en el tren. Digo, esto está bien porque cuenta uno una primicia, ¿no? Hay una nueva instrucción de la Dirección General de la Inspección que modifica la anterior, y acogiendo, como no podía ser de otra manera, el criterio de las sentencias del Tribunal Supremo, pues dice que en la parte de la instrucción que se refería a la obligación de tener un registro de jornada, pues que queda sin ningún efecto y, por tanto, que las empresas no tienen obligación de tener registro, ni eso es una infracción sancionable de ningún tipo. Naturalmente, la instrucción mantiene las referencias que se hacían en la misma a todo lo que se refiere a las horas extraordinarias, a las actas de liquidación por la no cotización de horas extraordinarias, al supuesto, además, de que se levantara acta de infracción porque las horas extraordinarias estuvieran escondidas bajo conceptos distintos de horas extraordinarias a efectos de eludir también cotización, etcétera, etcétera, en materias todas en las que sigue estando vigente y siendo aplicable esta instrucción, ¿no? Bueno, yo aquí no voy a decir nada más porque en la presentación hacía alguna referencia, que no es una referencia por hacer sangre, pero yo creo que había que volver un poco a algunos criterios de la Inspección de Trabajo anteriores, del año 2000, donde se hacía un llamamiento yo diría que a la prudencia en la actuación también de la Inspección de Trabajo en la aplicación de criterios cuando son criterios que no están consolidados, que no son firmes y que pueden dar lugar a la vulneración de derechos, en este caso de las empresas, yo diría que por una cierta prisa, ¿no? Esta es la parte de la instrucción que quedaría sin efecto. Ya lo ha dicho la nueva instrucción, como digo, que se ha emitido ayer, y el resto de las consecuencias de las disposiciones de esa instrucción que sí seguirían vigentes. ¿Qué ocurre con los procedimientos pendientes? Que puede haber alguien que pueda tener interés porque le afecte, porque ha tenido alguna actuación inspectora sobre el particular. Bueno, aquí claramente, cuando estamos ante procedimientos abiertos frente a actas de infracción por no llevar registro, pues la cuestión es muy clara. En la fase previa a dictarse resolución, pues el procedimiento deberá ser archivado, y debería ser archivado incluso de oficio, porque
lógicamente no hay amparo ya ni normativo ni de interpretación jurisprudencial para mantener la infracción cuando la infracción haya sido por no llevar un registro. Lo mismo ocurre en el caso de las actas que estén recurridas ya frente a la resolución administrativa, donde sencillamente el recurso deberá ser estimado acogiendo la infracción normativa que habrá denunciado la empresa. Y la dificultad se plantea de hecho, y daría para una exposición de una conferencia monográfica, de qué pasa con los supuestos es que la sanción ha devenido firme. Cuando la empresa se ha quietado o ha devenido firme, ha terminado el procedimiento y se ha pagado por la empresa porque ha concluido el procedimiento, bien sea en vía administrativa o en vía judicial, ¿no? Bueno, aquí la cuestión es más discutible. Hay algunos autores ya que han defendido que sería aquí aplicable el recurso de revisión, no del 102, del 106, creo que es, no del 102 de la Ley de Procedimiento Administrativo y del 102 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando ha habido ya procedimiento judicial también, podría quizá acudirse a la posibilidad de revisión de los actos nulos que admiten que se pueda de oficio de instancia de parte anular los actos administrativos cuando fueran o hubieran sido nulos de pleno derecho. Pero la cuestión es muy discutible porque los supuestos de nulidad están tasados en la ley y no es claro que un cambio de orientación jurisprudencial, como ocurre aquí sobre un precepto legal que sigue vigente, pudieran amparar. Y cabría también la posibilidad de responsabilidad patrimonial del Estado. Pero este es un procedimiento muy complejo, muy restrictivo en la apreciación siempre, pero por lo menos yo, si fuera una empresa que me hubieran sancionado y tuviera ganas de pelea y encuentra con un abogado que también tenga ganas de pelea, pues creo que habría materia para intentar alguno de estos procedimientos, para intentar revertir las sanciones impuestas, aunque hayan adquirido firmeza por la no llevanza del registro. Bueno, ¿cómo queda la obligación de registro después de esta sentencia? Es decir, ¿cómo estamos ahora? Podría decir alguien, como se ha dicho, que estamos pues, como antes del 2015. Yo creo que estamos como antes del 2015, solo que con la diferencia de que ahora ya contamos con una interpretación consolidada, parece que consolidada, si no hay modificación legal, del artículo 35.5. Entonces, a partir de aquí puede decirse, hay que registrar aquí sí, día a día y hora a hora, la jornada de los trabajadores a tiempo parcial, porque este es un mandato específico del artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores. Hay que registrar la jornada diaria de algunos supuestos de jornadas especiales, que, bueno, salvo para los que están en estas actividades, pues tienen menor interés, y hay que registrar las horas extraordinarias. Ahora, ¿cómo hay que registrar las horas extraordinarias? Porque esta es una cuestión compleja y esta sí que no nos la ha resuelto la sentencia. Pues esta es una cuestión, aunque hay alguna referencia en la sentencia del Tribunal Supremo a esta materia, ¿no? El artículo 35.5 habla de que las horas extraordinarias hay que registrarlas día a día, insisto, no la jornada, que no hay que registrarla, pero sí las horas extraordinarias día a día, y totalizarlas mensualmente o en el periodo de pago del salario, normalmente mensualmente, como ocurre en el 99% de los casos de pago del salario. Pero un problema que se plantea y se sigue planteando, y este sigue sin resolver, es ¿qué ocurre cuando no hay una jornada diaria o semanal o mensual establecida convencionalmente? Porque es sabido que en la ley no hay una jornada máxima diaria, que si no hay jornadas irregulares es de 9 horas, pero que no tiene por qué coincidir, de hecho no coincide normalmente con la jornada ordinaria de trabajo, que puede no estar establecida porque el convenio colectivo establezca una jornada anual, cosa cada vez más frecuente. En el caso concreto que se producía del sector de cajas de ahorros, en el caso de Bankia y de Abanca, pues era lo que ocurría, que ahí se dice la jornada es de 1.680 horas, pero no se dice cuál es la jornada ni mensual, ni semanal, ni diaria. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que un día que un trabajador ha trabajado 9 horas, eso ha hecho alguna hora extraordinaria porque el horario normal de trabajo sea de 8 a 3? Pues no es fácil de decir si eso no es una hora extraordinaria. De hecho, probablemente no lo es porque como es sabido, la propia ley prevé que si se compensan esas horas en los 4 meses siguientes a la realización, pues no serían horas extraordinarias. Luego no las tendría que registrar, ni las tendría que comunicar ni al trabajador ni a la representación de los trabajadores. Este es un tema muy complejo que nos va a seguir dando trabajo a los abogados, que es una cosa que está muy bien, pero desgraciadamente dificultades a las empresas para interpretar. Es decir, porque es la propia empresa la que tiene que hacer una autocalificación
de las horas extraordinarias para registrarlas, apuntarlas, como dice la sentencia, anotarlas y decirle al trabajador que ha hecho este mes 4 horas. Y probablemente, como digo, en estos supuestos es que no tendrá los elementos, o por lo menos podrá tener dudas sobre si realmente se han producido horas extraordinarias. No digamos ya cuando estamos ante jornadas irregulares o flexibles, donde sencillamente habrá un cómputo balanceado medio de horas, en el que un día se trabajará 10 horas y otro 7. Si al final no se excede en el cómputo global que esté establecido en convenio colectivo, que muchas veces es anual, ni siquiera mensual, pues no se habrán producido horas extraordinarias. Bueno, esta es una cuestión interesante, pero en la que tampoco me voy a extender, pero que en cualquier caso, en atención al caso concreto, pues debe analizarse con detalle. El tema de la prueba de las horas extraordinarias ya se ha dicho, la sentencia hace aquí una referencia, digamos, también como parte de la justificación de su razonamiento, diciendo, bueno, las horas extraordinarias hay que probarlas. El trabajador, la carga de la prueba no se ha cambiado, en contra de lo que alguno ha dicho también. La carga de la prueba sigue siendo el trabajador de las horas extraordinarias, y lo único que ha dicho esta sentencia es que, acudiendo al 217.6, que yo creo que se ha equivocado la sentencia y se refiere al 217.7, que es el de la facilidad probatoria, no el de la inversión de la carga de la prueba, pues si se prueba por el trabajador las horas extraordinarias y no hay registro, pues la empresa podrá tener dificultad para la contraprueba de que efectivamente no se han hecho esas horas extraordinarias, pero nada que no fuera lo que ocurría hasta ahora. Y por último, y con ello termino porque también creo que es una cuestión que algunas empresas me han planteado y por tanto que puede generar alguna duda también interpretativa. ¿Qué ocurre con lo que las empresas puedan haber hecho durante este año y medio o 2 años a la vista de los requerimientos de la Inspección de Trabajo o de la propia lectura sin requerimiento de las sentencias de la Audiencia Nacional cuando han decidido instalar un registro de jornada? Es decir, ha habido muchas empresas que, o porque se lo ha requerido la inspección o porque han leído la sentencia, han dicho, ahí va, que hay que hacer un registro de jornada, pues han implantado un registro de jornada. Tan es así que, bueno, han aparecido muchas empresas tecnológicas que han creado aplicaciones. Es una pena porque van a perder negocio ahora con estos, porque habían surgido como setas aplicaciones informáticas para el desarrollo de controles de presencia a través de mecanismos de los móviles, de las tablets y todas estas cosas, y había muchas empresas, como digo, que han creado durante este año y medio un registro de jornada. Entonces, aquí la pregunta es, ¿pueden dejar sin efecto el registro de jornada ahora? ¿O se ha convertido ya al crear el registro en una especie de condición más beneficiosa que puede permitir a los trabajadores o sus representantes decir que hay que mantener ahora el registro, que ya no se puede quitar una vez que se ha implantado? Bueno, mi opinión, sujeta, como siempre, naturalmente, a todas las dudas, pero a mi modo de ver yo creo que claramente habría que distinguir 2 supuestos. Si la implantación del registro de jornada ha sido unilateral por la empresa, es decir, la empresa por requerimiento de la inspección o sin requerimiento de la inspección ha creado un registro a la vista de la interpretación que se había hecho del artículo 35.5, yo creo que esa decisión es reversible en la medida en que se había producido una actuación vinculada a una interpretación normativa, mucho más si es a requerimiento de la Inspección de Trabajo, que ahora el Tribunal Supremo ha dicho que no es la interpretación correcta. Para eso la actuación de la empresa debería ser inmediata, porque si se mantiene en el tiempo sí podría decirse que se ha consolidado, quizá como condición más beneficiosa. Es una cuestión también discutible si nacen condiciones más beneficiosas de este tipo colectivo o normativo. Yo creo que podría revertir esa decisión y, por tanto, quitar el registro. De hecho, en el caso que resolvía la sentencia, en el caso de Bankia, así ha ocurrido. Esta semana pasada pues ha quitado el registro que había creado. Por cierto, experiencia interesante para contar, aunque sea poco jurídica, cuando Bankia sale la sentencia, implanta un registro de jornada, un registro exhaustivo de jornada, a través de los sistemas informáticos, en el que el trabajador tiene que registrar todo, que ese es el registro real efectivo de la jornada. Entonces, cuando el trabajador salía a fumar un cigarrillo, registro de que he salido. Cuando salía a la cafetería, registro. Cuando salía alguien porque hoy mi niño le dan las notas, tal, registro. Bueno, el efecto que se había producido es que había un enfado generalizado en la plantilla de la empresa con los sindicatos porque había un registro cuando antes vivían más o menos. Yo no sé si en algún caso eso habría alguno que era un abuso y hacía más horas, pero lo que es seguro, parece, eso transmiten y me lo transmiten también los propios sindicatos, es que la generalidad de la plantilla lo que había conseguido era que donde antes había pues tolerancia, pues salían, pero luego si se quedaba un rato, nadie miraba ni una cosa ni otra, pues ahora se había convertido en un control rígido. Bueno, esta empresa, a la vista de la sentencia del Supremo, ha dejado sin efecto el registro
y, por tanto, ya no se aplica. La solución, si el registro se ha creado por acuerdo colectivo, es decir, ha habido a través de convenio colectivo o de otro acuerdo colectivo de empresa la creación de un registro, la decisión de crear un registro de jornada, a mi modo de ver ahí la cuestión es bastante más discutible y probablemente habría en general que inclinarse porque en ese caso la modificación ya no puede ser, la modificación en el sentido de dejar sin efecto el registro no podría ser una decisión unilateral de la empresa, sino que haría falta o nuevo acuerdo colectivo o seguir el procedimiento de modificación de condiciones de trabajo del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, en el caso de que no fuera de convenio colectivo estatutario, que en ese caso no cabría ni por, necesitaría necesariamente acuerdo y no se podría ser nunca por decisión unilateral. Bueno, esto es lo que yo quería contar sobre esta materia, que esperando la comida, que es mucho más interesante, pues seguro que se ha hecho un poco pesado. Yo pido disculpas por ello y, por supuesto, estoy a disposición de todos para luego en el coloquio contestar a cualquier valoración, discrepancia, pregunta sobre este tema o sobre cualquier otro del ámbito del derecho del trabajo, en fin, en el que estaré encantado de si puedo y en lo que pueda, pues aportar mi opinión en las materias que puedan plantearse. Nuevamente, muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a la región y a ustedes por su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos toca quedarnos sin postre y esperemos pues, que las preguntas sean de interés general, que lo son por un vistazo que le estuve echando, y desde luego también me consta que las respuestas van a ser lo suficientemente clarificadas para que queden disipadas todas y cada una de esas dudas. Muchísimas gracias, señor Godino. La primera pregunta que nos plantean es si el registro de jornada lo implantó la empresa como consecuencia de una actuación de la Inspección de Trabajo, ¿puede la empresa revertir la decisión y dejar sin efecto el registro? Bueno, lo primero, advierto que estoy de pie, o sea, como dice mi maestro Juan Antonio Sagardón, porque siempre por la diferencia de estatura, cuando se pone alguien muy alto al lado, se advierto a todos No que estoy de pie. A mí es que me ven muy de cerca y a usted le ven muy de lejos. Bueno, sí, yo creo que… Es un problema de tacones. Mi opinión, sí, lo he dicho en la presentación, yo creo que claramente sí. Es decir, la sentencia es muy concluyente, y como digo, las dos sentencias, en que no hay obligación del empresario de llevar registro y, por tanto, que es una decisión que puede adoptar libremente, llevarlo o no. Y, por tanto, yo creo que una vez que esa doctrina está establecida con claridad en las sentencias y que además es una interpretación en la que no había precedente y, al contrario, había una interpretación judicial contraria a una actuación administrativa requiriendo en contrario, yo creo que después de la sentencia ese registro se puede revertir y dejar sin efecto y dejar de aplicar. Bastaría una comunicación dejando de aplicar el sistema sin más. Yo creo que no requieren más actuación que esa. De acuerdo. Antonio López nos plantea por qué un banco no quiere que la inspección sepa la jornada que hacen sus trabajadores. Bueno, vamos a ver, yo esa… Es decir, no cuesta meterme en la cabeza del banco porque es un cliente, pero no soy yo el banco, ¿no? Como es natural, ¿no? Pero vamos a ver, yo no creo que sea el planteamiento ese. Es decir, yo creo que las empresas y también los bancos, y este banco en particular, que ha tenido dificultades por todos los sitios, cada vez más están aplicando políticas muy orientadas a sustituir el presentismo por la productividad. Entonces, eso es verdad que cuando se dice eso es para disimular, etcétera, pero yo creo que es verdad, o por lo menos yo me lo he creído, que es lo bueno cuando uno se crea lo que le cuenta el cliente. Y yo creo que cada vez más lo que la empresa pretende es que el trabajador obtenga buenos resultados. A partir de ahí, en la mayoría de los trabajadores, sobre todo en la banca, prácticamente la función administrativa, cosa que es mala noticia para los empleados de banca, pero en la realidad la banca ha destruido 100.000 empleos en los últimos 8 años, el trabajo administrativo está desapareciendo, porque el poco que hay además se está externalizando. Entonces lo que queda en la banca fundamentalmente es trabajo comercial.
Y en el trabajo comercial no hay entrar a las 8 y salir a las 3, o cada vez lo hay menos y lo va a haber menos. Es el trabajador que está fuera, que queda con un cliente, que se toma un café, que va a visitarle, que además no viene a la oficina porque cada vez vienen menos a las oficinas y hay que ir al domicilio del cliente y, por tanto, el registro, visto desde la empresa, contestando a la pregunta, pues deja de tener sentido. Lo que al final la empresa va a evaluar a ese trabajador es cuántos seguros ha vendido y cuántas hipotecas o lo que corresponda, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la respuesta. Es decir, ¿por qué no quiere controlar las horas que hace? Porque lo que quiere es saber si el resultado de esas horas son productivos. Es verdad que todavía hay actividades regladas en las que puede haber un control, digamos, riguroso, porque es una persona, típicos cajeros, que como digo, muchas oficinas ya ni se prestan servicios de caja, donde el registro puede tener algún sentido. Pero en el grueso de la actividad hoy bancaria, que es una actividad comercial, la opinión, y yo coincido con ellos, de la empresa es que el registro no solo es que sea desde el punto de vista administrativo o de control improcedente, sino que desde el punto de vista de las políticas que quieren impulsar, que son fomentar el resultado y no la presencia, pues son contrarias a eso, ¿no? ¿Y no le parece una contradicción que precisamente en esos supuestos en los que usted está abundando, que haya cada vez más esquemas regulatorios en un escenario laboral que para nada tiene ya en la práctica, desde el punto de vista práctico, que ver con esos elementos regulatorios? Bueno, es que, vamos a ver, antes lo hablábamos ahora en la mesa, España es muy... Todos los países continentales, nosotros somos en eso de cultura, claramente de cultura francesa, somos muy de regulación. Aquí, antes lo hablábamos, uno se habla en un bar y hablas de cómo está el café y dices que tenía que haber una ley para cómo hay que hacer el café y exactamente el punto. Es decir, yo creo que tenemos exceso de regulación. Hay algún estudio reciente sobre el volumen de la normativa estatal, autonómica, local en España, y el volumen de normas es tan abrumador, y esto trasladado al derecho del trabajo probablemente ocurre lo mismo, y yo creo que ocurre menos que en otros ámbitos, que para el ciudadano cada vez es más difícil cumplir las normas. Es difícil saber las normas que tiene que cumplir, no ya cumplirlas. Bueno, esta va sobre administración del Estado, aunque también podría ser aplicable a la Xunta, ya que está aquí el señor vicepresidente, el señor Rueda. Ana Fontao, de Ferro Abogados, plantea cómo evolucionar normativamente, en su opinión, la estructura contractual en el Estado. ¿Es viable la introducción de figuras como el contrato único? Yo soy un defensor. Vamos a ver, yo creo que por contestar a esta en concreto, yo creo que lo que no podemos negar es que hay un problema. España tiene el 26% de tasa de temporalidad, que es más del doble que la media de la Unión Europea. Entonces, podemos mirar para otro lado y decir, bueno, pues estamos en el 26% y que no pasa nada. Yo creo que sí pasa, yo creo que es una tasa de temporalidad inaceptable, que tiene efectos negativos en el desarrollo social, en el clima social también, ya no digamos en el acceso a la vivienda, en el desarrollo de la familia, etcétera. Y por lo tanto yo creo que eso no es sostenible. Entonces, frente a eso hay que buscar soluciones. ¿La solución es el contrato único? Pues yo creo que lo llamemos o no contrato único, yo creo que tenemos que ir a alguna fórmula que garantice que no hay trabajadores de primera y de segunda, y por tanto que la regulación es en lo básico uniforme para todos los trabajadores y por tanto no primar el contrato temporal. Y es verdad que mi impresión, pero la que yo creo que tiene todo el mundo, que estará en la sala seguramente, es que las empresas acuden a la contratación temporal de manera masiva, y dicho, es decir, sin ánimo de calificar la actuación empresarial, pero en una buena parte de los casos en contratos temporales que son fraudulentos porque no responden a la situación de temporalidad, porque tienen miedo al contrato indefinido y fundamentalmente a la extinción del contrato indefinido. Entonces, yo creo que la fórmula del contrato único, que al final lo que fundamentalmente se caracterizaba es por establecer un sistema de extinción común para los contratos, en coste me refiero, para los contratos indefinidos y para los contratos temporales, pues probablemente es la única fórmula que permita hacer que el contrato temporal ya no tenga un atractivo especial que haga que se siga utilizando para los supuestos que no hay. Es verdad que hay otras razones también de carácter estructural de nuestra economía, es decir, tenemos más actividad de servicios de carácter temporal, la hostelería, el turismo, que es verdad que quizá exige una parte de temporalidad más alta que en otros países, pero no del 26% con seguridad. De acuerdo. Bueno, la siguiente pregunta viene planteada en relación, pues al hilo argumental que usted sostuvo en su exposición al principio. Dice, esta sentencia desmonta el gran negocio de los sistemas de control horario
¿Cómo se controla el horario en una profesión liberal? Bueno, yo decía, cuando decía que se desmonta el negocio, no, y además yo, vamos, que no quiero que se desmonte el negocio de nadie. Es verdad que habían salido al mercado muchos temas de plataformas informáticas de esos que, bueno, que una vez que, bueno, pues van a tener menos desarrollo, ¿no? La cuestión concreta que se plantea sobre el control de la profesión liberal, yo creo que es imposible y además que es indeseable. Yo trabajé en relación laboral en mis años más jóvenes y no cambiaría por nada lo que significa el ejercicio de la profesión liberal, que si algo significa es que nadie me pregunta los horarios que tengo, que son malísimos. Me lo pregunta mi mujer, que ya dice que hago demasiadas horas y que no estoy, pero nadie más, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho valor. Y yo creo que eso es además lo característico de la profesión liberal, pero bueno, hay quien le parece quizá que no, ¿no? Hay muchos planteamientos en torno, bueno, a las profesiones liberales y también a intentar regular las jornadas en profesiones que tienen difícil acomodo precisamente en un esquema horario rígido. Sonia Piñeiro, del Departamento de Recursos Humanos de la región, por lo tanto, de esta casa. Sonia, tenemos que hablar. ¿Qué sistema de control horario podría llevarse a cabo en una empresa con horarios irregulares?, plantea ella. Por aquí he oído un ninguno. Vamos a ver. Bueno, yo creo, es decir, es que objetivamente el establecimiento de controles de jornada en empresas con horarios irregulares o flexibles o abiertos o de autodistribución de la jornada, yo creo que es, aparte de perverso, pues realmente difícil, ¿no? Y probablemente lleva al extremo, que es un poco lo que yo comentaba en la exposición, de que o vamos a un sistema de control absoluto de la actividad, que yo creo que es una vuelta a 2 siglos para atrás, es decir, donde lo que regulemos es cuándo está el trabajador, casi siempre ahora con tareas conectadas al ordenador, no cuando está, como se dice, encendido el ordenador, sino cuando está viendo qué y qué páginas ha entrado y qué es lo que ha consultado, ¿no? Ese sería el único control efectivo de la jornada en muchas de las actividades y en una jornada irregular y en un periódico probablemente esas, ¿no? Yo creo que eso no tiene sentido, a mi juicio, ¿no? Afortunadamente ahora parece que no es exigible, ¿no? Bueno, una pequeña variante sobre el hilo argumental que usted exponía al principio. Nos lo plantean desde el despacho de Atrio Abogados. Dice, ¿qué opinión le merece la sentencia de 29 del 3 del 17 en la que se determinó la posibilidad en una jubilación parcial acumular la jornada de trabajo consistente en el 15% en un solo año, de manera que trabaje todas las jornadas que le corresponderían hasta el fin de la jubilación? Pues a mí me parece acertada. Sinceramente sé que ha sido muy discutida esa sentencia, pero me parece que es una forma de revitalizar el contrato de relevo, ¿no? Que las estadísticas dicen que cada vez se está usando menos porque el coste es mayor. Ya es sabido que desde el punto de vista de las cotizaciones a la Seguridad Social, el coste de la jubilación parcial y los requisitos para acceder a ella y del contrato de relevo se modificaron en la reforma laboral para hacerlos más duros, pero además el inconveniente que tenían para muchas empresas. Yo ayer estuve en una gran empresa industrial que la pregunta que me hacía era exactamente esta, que decía, no, hombre, es que yo quiero que haya un efecto de sustitución de personas que transmitan su conocimiento y su experiencia y su talento a una persona que se incorpora nueva, pero eso para mí es incompatible con que las dos estén trabajando un trozo de la jornada, un 25% y un 75%, y por tanto lo que requiero es que se pueda acumular la jornada que van a trabajar durante el tiempo de duración del contrato de relevo hasta la jubilación del jubilado parcial, hasta que se jubila, pues las concentren en unos meses o en unos días a la semana dentro de unos meses, o en el extremo de la sentencia, que se concentre todo en un mismo periodo temporal durante la duración del contrato. A mí me parece que es verdad que es una interpretación quizá atrevida de la ley, leyendo la ley, pero me parece que desde el punto de vista de utilidad del contrato y de gestión de ese mecanismo de sustitución, que está pensado fundamentalmente para eso, para que haya un efecto de sustitución del empleo de la gente con experiencia por gente más joven y nueva, pues yo creo que tiene todo el sentido. Bueno, Antonio nos plantea una reflexión también sobre las normas laborales. Dice, hace unos años un conocido modisto urensano propuso el despido libre como medida de crecimiento económico, como del número de contratos. Dice algo que comparto. ¿Usted qué opinión tiene a este respecto? Yo a eso no puedo contestar si no es en presencia de mi abogado, porque esas cosas... Aquí hay unos cuantos, ¿eh? Las carga el diablo, ¿no? Aquí hay unos cuantos. Es que yo creo que
vamos a ver, es que todo el sistema legal requiere, o sea, tiene que ser coherente, ¿no? Mi opinión, yo creo que no estamos preparados para el despido libre, es decir, que nuestro sistema legal requeriría de muchos otros cambios para que eso fuera posible, ¿no? En países tan avanzados, siempre se pone el ejemplo, pero es que es verdad, tan avanzados y socialmente avanzados como Dinamarca, pues el despido es completamente libre. Pero es verdad que todos los mecanismos de protección del empleo, de sustitución del empleo, de cobertura de situaciones del tiempo que media entre que se pierde un empleo y se accede a otro, están pensados para que el despido es libre y, por tanto, no genera un gran problema porque lo que se garantiza es la empleabilidad del trabajador. El trabajador es despedido, pero sabe que va a tener un empleo, tiene además una cobertura, una protección pública hasta que encuentra un empleo y efectivamente lo encuentra porque además están en una tasa de desempleo del 5%, ¿no? Entonces, claro, ahí hablar de despido libre, a nadie le cortarían la cabeza por hablar de despido libre porque es que el sistema está montado para eso, para que la empresa tiene un trabajador mientras lo necesita, cuando lo necesita no lo tiene, pero tiene otro, pero hay una sustitución del empleo. Con un todavía 19% de desempleo, una situación de dificultad, precariedad, 26% de la contratación, yo creo que socialmente plantearse el despido libre, pues en mi opinión es una temeridad. No se puede hacer, o sea, sencillamente el contexto hace que eso aquí todavía, en mi opinión, no sea posible. Otra sobre derechos y obligaciones en las modalidades contractuales. En la situación actual es obligatorio el registro de jornada para los contratos de formación. No es obligatorio, si no son a tiempo parcial, no es obligatorio el registro de jornada. No lo es. No lo es. Bueno, Marta Gálvez... Tiene que ser, es decir, que tiene otros requerimientos legales, tiene que ser por escrito, etcétera, pero yo creo que el registro como tal, la obligación de establecer un sistema para registrar la jornada no lo es. Es verdad que ahí hay peculiaridades porque tienen que tener un tiempo dedicado a la formación y al trabajo, etcétera, pero eso no requiere que haya un registro de jornada. Bueno, estamos ya en las tres últimas. Marta Gálvez decía, del despacho Atrios Abogados, también cuestiona, ¿es posible la movilidad geográfica entre empresas de un grupo a efectos laborales? ¿Se entiende como permiso retribuido o no las salidas de un trabajador que de forma periódica debe acudir a consultas o reuniones por motivos personales? Vamos por orden porque esto es... Mi maestro decía que esto era el dictamen al minuto no minutable, que era una expresión. Había dos. Sí, ¿es posible la movilidad geográfica entre empresas de un grupo a efectos laborales? Bueno, yo creo que es que cuando estamos ante un grupo de empresas a efectos laborales, si de verdad lo es, si está reconocido como tal, las empresas son centros de trabajo, porque lo que se hace, el grupo de empresas a efectos laborales lo que significa es que hay una imputación como empresario del grupo en su conjunto, de tal forma que estamos ante una empresa. Por tanto, la movilidad geográfica entre empresas del grupo, insisto, si es un grupo laboral, es un supuesto igual que si se tratara entre movilidad dentro de los centros de trabajo. Hay que estar a la regulación del artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores y si concurren las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en los términos que dice, pues sería posible. Claro. Y la segunda cuestión, recordamos, por lo tanto, si se entiende como permiso retribuido o no las salidas de un trabajador que de forma periódica debe acudir a consultas o reuniones por motivos personales. Pues depende de lo que sean los motivos personales. El 37, si no recuerdo mal, yo no me sé las leyes de memoria, porque esas cosas, a pesar... lo que dice es que tiene derecho a permiso retribuido para realizar las actividades que sean obligatorias, de carácter público, me parece que dice, que está pensando en la votación, el ejercicio de... o porque le han llamado a un juicio a testificar, etcétera, etcétera, ¿no? Si las consultas personales son propiamente personales, en el sentido de que no corresponden o no conllevan el cumplimiento de una obligación de carácter público, pues yo creo que no, que en ese caso estaríamos ante un permiso no retribuido, en principio. Bueno, Manuel Dafonte plantea, Manuel Dafonte de la empresa Seguridad Japón, ¿cómo se puede pagar o compensar una avería nocturna? Bueno, por la actividad profesional de esta compañía, evidentemente tendrá que pues solventar contingencias de esa naturaleza en muchas ocasiones, de un sistema que no funciona y pueden robar, y cada vez que el técnico quiere trabajar menos. Repito, ¿cómo se puede pagar o compensar una avería nocturna de un sistema que no funciona? Imagino que lo que se refiere es a compensar el tiempo del trabajador que tiene que ir a arreglar una avería nocturna fuera de su horario de trabajo. Entiendo que es lo que plantea, ¿no? Supongo, ¿no? Estaríamos ante, si está fuera de la jornada, ante la realización de horas extraordinarias,
que son horas extraordinarias imperativas, porque lo dice el artículo 35 en un supuesto como este, pero que tienen el tratamiento y la retribución de las horas extraordinarias, para lo cual hay que estar al convenio colectivo. Y si no hay regulación en convenio colectivo, tendría el mismo valor que la hora ordinaria, si es que no están retribuidas con carácter especial, que normalmente los convenios colectivos establecen que tiene una retribución especial, por dos razones, por ser horas extraordinarias y por ser nocturnas, por las dos cosas. Bueno, y la última nos plantea Lisardo Ribo, hace una reflexión en torno a las relaciones entre la Administración y las empresas. Entiendo que está en el ámbito del control sobre las empresas y sus relaciones con los trabajadores. Habla de que el erario público en la mayoría de los casos actúa, dice él, como una apisonadora y van en contra de las humildes empresas que, al fin y al cabo, son las que generan riqueza. Entiendo que será una reflexión en torno a si hay un exceso de celo por parte de la Administración, de los inspectores o demás, si puede haber por parte de los empresarios una sensación o un sentimiento de que están siendo perseguidos en el ejercicio de sus actividades. Bueno, efectivamente, eso no es una pregunta, es una reflexión. Yo creo que cada uno, aquí hace una respuesta muy institucional, pero yo creo que cada uno cumple su función. Yo creo que la función de la Inspección de Trabajo es comprobar que se cumplen las normas laborales y, por tanto, pues lo que hace es su trabajo cuando acude a visitar a una empresa. Es verdad que a veces tienen la sensación los empresarios, y quizá es perfectamente entendible, de que hay un celo quizá excesivo en el cumplimiento de normas laborales en una empresa que cumple en general las normas laborales, y a veces se escapa quizá la persecución de los supuestos donde claramente, bueno, pues la economía sumergida, la economía negra, etcétera, que es donde claramente hay que tener una actuación probablemente más contundente, ¿no? Esa sí es un... Quiero decir, yo, como se lo digo a los clientes, lo puedo transmitir, porque lo que te transmite muchas veces, hombre, es que a mí me vienen a decir que la silla no es ergonómica y tal, en fin, y lo tengo estupendo y con aire acondicionado y tal, y en la esquina de aquí hay una empresa que no paga, que los tiene sin alta, y no he visto nunca que vaya a la inspección. Pero bueno, esa es una queja, imagino, siempre entendible, pero como digo, donde también hay que entender que la función inspectora pues también cumple ahí su trabajo, ¿no? Aunque yo creo que es verdad que claramente hay que poner el foco de las campañas de la inspección donde claramente hay nichos de incumplimiento evidentes, que los hay, desgraciadamente, todavía en muchos sitios, ¿no? Pues don Martín Godino, ha sido un placer el tenerle hoy con nosotros. Placer para y mí. desde luego habernos explicado con esa profusión de detalles y de datos en su exposición, y también ahora en los ajustes finos que ha hecho sobre las dudas planteadas sobre nuestro auditorio. Don Martín Godino, ha sido un placer, para el que pido desde luego un aplauso de los que nos a todos. Muchas hemos dado gracias cita hoy por aquí. la invitación, pero volver pronto. Muchas Muy gracias. bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Muy bien. y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias, y si el tiempo no nos es controlado, pues podemos continuar todavía un rato más aquí en el café y disfrutando de esta tertulia. En nombre de la región, una vez más, muchísimas gracias por acudir a esta invitación. Un placer y será hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes. Señor Godino, un placer. Un placer. Gracias a ti. Chao.